Bien, los lunes de transparencia, Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado INAIP Yucatán, nos acompaña en la cita de los lunes. Abogado, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, José Luis, poderte saludar y contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Un saludo muy afectuoso. Semana Nacional de la Transparencia del INAI y los datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Fíjate que los datos abiertos va a ser el tema principal a lo largo de esta semana, que se va a ir reflexionando, y hay una invitación en las redes sociales del INAI para ir platicando y que se vaya conociendo particularmente qué son los datos abiertos. Es a lo largo de toda esta semana, es un esfuerzo que se está haciendo desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pero también con todos y cada uno de los órganos garantes que existen en el país y que conforman el Sistema Nacional de Transparencia, y que se está dando pie a esta reflexión del dato abierto. ¿Qué son los datos abiertos? Toda aquella información que se reproduce, que se produce por parte de las instituciones públicas. ¿Quién mejor que cualquier institución pública tiene el termómetro de la información de lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el estado y lo que está pasando en cada uno de los municipios del estado de Yucatán? Cualquier particular que va a pedir un permiso para hacer un negocio, José Luis, por ejemplo, está dando sus datos, y muchos de estos datos no son confidenciales y son datos abiertos en cuanto a los permisos, las autorizaciones, las veces que pasa un camión de cualquier ruta por el lugar donde debe de pasar. Todo eso es dato, toda aquella información que hoy evidentemente está pues a la luz pública en el internet, ¿no? Un dato abierto podría ser también lo que tú consigues a través de una solicitud de información. Son datos. Cuando ya te lo entregan, lo abres al público. Se habla, por ejemplo, de que el concierto del 15 de septiembre de los Tigres del Norte costó 23 millones de pesos. Todo Sí. el armado. Se supone que iba a ser un concierto gratuito, pero sí hubo un pago al grupo. Bueno, no olvidemos Todo que el andamiaje también alrededor del grupo. no olvidemos que todo lo que el Estado administra, José Luis, no es otra cosa más que los impuestos que por diversas vías los ciudadanos van sufragando, y por eso se llama administración pública, ya sea municipal, estatal o federal. Tarde o temprano se termina conociendo. Definitivamente todas las acciones del Estado, todas las acciones, tanto de municipios, Deberían insisto, ser públicas. son públicas en el sentido de que tienen que estar todas dotadas o deben estar inscritas en documentos, y estos documentos que contienen la información de todo aquello que se hace por parte de los propios gobiernos tiene que estar a disposición del ciudadano. En ese sentido, los datos abiertos son precisamente toda esta investigación, todo este acopio de información. Cuando hablamos de información estamos hablando de datos. Cuando estamos hablando de datos, estos datos, como son pagados con los recursos públicos que finalmente tienen un origen, es el impuesto que paga cualquier ciudadano, e incluso aquellas personas que dicen que no pagan impuestos, también pagan impuestos, porque finalmente estamos hablando no tan solo de los impuestos que normalmente pensamos, el IVA o el ICR, sino también los aprovechamientos, el pago de servicios, el pago, por ejemplo, de las placas que se están haciendo, pues son parte de ese engrosamiento del fondo público que tienen que administrar con sabiduría los propios administradores públicos en eso que necesita la sociedad. Por eso es importante saber qué es lo que se necesita por parte de la sociedad. Ciertamente estamos claros que educación, seguridad, bienes y servicios que demanda la propia ciudadanía son parte de lo que se paga, y es precisamente toda esta información lo que se debe generar en datos abiertos, que, ojo, aquí viene la parte verdaderamente interesante de la utilización de los datos abiertos, que tienen que ser reutilizables, tienen que tener acceso universal con todos estos datos que se van generando. Qué bueno sería, por ejemplo, saber, imaginemos, la cantidad de comerciantes que existen y que estén a la vista y paciencia de todos los ciudadanos que quieran hacer, por ejemplo, un negocio similar o que quieran hacer otro tipo de negocio. Qué interesante sería saber cuántos de estas autorizaciones que se están dando para supermercados o plazas comerciales existen, en qué partes de la ciudad, y esto evidentemente va a servir para una planeación mucho más acorde de lo que hagan los propios ciudadanos. Se trata de hacer una apertura de la información, porque finalmente no se quede esa información únicamente en los municipios, en el estado o la federación. Y también estos datos, José Luis, tienen que ser reutilizables, porque aquí estamos hablando de esta
debida mancuerna que debe de existir entre el Estado, pero también entre los ciudadanos, entre la sociedad civil, que utilizando estos datos, junto con la creatividad, junto con el diseño institucional, junto también con el conocimiento, se pueda utilizar esos datos para un beneficio mayor para la sociedad. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, estamos reflexionando sobre la información que tiene el Estado, que corresponde a los ciudadanos y que puede ser un buen lugar para poder entablar esta discusión y sobre todo la utilización de los datos abiertos. Aldrin Briceño, gracias. Muchas gracias, José Luis.